Imagina a una mujer que conoce a un hombre con vínculos profundos en la política, una familia que aparenta ser perfecta, casi de revista, pero donde la madre de él jamás la quiso. Imagina un hogar donde todo lo que brilla es falso, donde el cariño es una máscara y donde cada sonrisa esconde un rechazo silencioso. Y ahora imagina que un día esa mujer es asesinada, que el poder político de esa familia casi logra esconderlo todo, tapar pruebas, borrar rastros, y que estuvieron a un paso de salirse con la suya si no fuera por la presión social, por la gente que se negó a callar y que empujó la verdad hasta hacerla imposible de ignorar. Este caso es la prueba de que el poder no siempre gana, de que cuando miles de voces se unen, cuando un país entero se indigna, hasta las familias intocables comienzan a caer. Una historia que muestra lo peor del ser humano, pero también lo mejor de una sociedad que no permitió que esta joven quedara en el olvido. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, y antes de continuar quiero que me cuenten desde dónde nos están viendo. Me encanta leerlos, saber hasta qué rincón del mundo llegan estas historias reales. Y si este contenido te atrapa, te sorprende o simplemente crees que es necesario seguir dando visibilidad a estos casos, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y ahora sí. Para entender por qué este caso estremeció a todo un país, primero debemos conocerla a ella. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Y qué sueños tenía antes de que todo cambiara para siempre? Cecilia Marlene Strzyczowski llegó al mundo en 1995, en la provincia del Chaco, al noroeste argentino. Su vida transcurrió dentro de un círculo familiar pequeño, íntimo y profundamente afectivo. Su madre, Gloria Romero, su hermana menor, Ángela, y su tía abuela Mercedes, con quien mantenía un vínculo particularmente fuerte. Desde niña se distinguía por su carácter sereno y responsable. Era aplicada, ordenada y de un trato siempre respetuoso, cualidades que su familia valoraba y repetía con orgullo cada vez que hablaban de ella. De su vida personal no se conocen demasiados detalles fuera de ese entorno cercano, aunque sus redes sociales dejaban ver con claridad quién era. Cecilia estaba estudiando en la universidad, enfocada en su formación académica, y dedicaba tiempo a cultivar su bienestar físico y emocional. Practicaba yoga, cuidaba su cuerpo y buscaba espacios de calma en su rutina. Entre todo esto, lo que más resaltaba era su amor incondicional por los animales, especialmente por los perros. Llegó a criar y cuidar a 7, a quienes les dedicaba atención diaria, cariño y compañía. En el plano sentimental, Cecilia anhelaba relaciones sinceras y vínculos reales. Y fue así que en 2021 decidió abrir un perfil en Tinder, una elección que terminaría marcando un antes y un después en su historia. En diciembre de ese año conoció a César Sena, un encuentro que, en apariencia, era el inicio de una historia común. Dos jóvenes conectando en el momento justo. Lo que ella no imaginaba era todo lo que venía detrás de él. César era hijo de dos figuras reconocidas en la vida social y política del Chaco, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dirigentes con una presencia pública consolidada. Su familia tenía un peso considerable en la provincia y un historial de militancia que lo había rodeado desde pequeño. Incluso su verdadera edad era un tema confuso. Había dicho tener 27 años al conocerla, mientras que versiones oficiales hablaban de 22, y su madre afirmaba que era aún menor. Pese a esas inconsistencias, Cecilia no vio motivos para sospechar. A través de la pantalla se mostraba como un joven amable, atento y con una personalidad que sabía generar simpatía. Ese primer acercamiento dio paso a una relación que avanzó rápidamente. Fotos juntos, rutinas compartidas, paseos, gestos afectuosos y publicaciones que dejaban entrever lo feliz que la hacía estar con él. En su vida cotidiana, Cecilia parecía encontrar en esa pareja compañía, estabilidad y un proyecto de futuro. Para quienes la conocían, aquel romance se veía como un camino natural hacia una vida en común. Sin embargo, la realidad en torno a César estaba lejos de ser sencilla. Su entorno familiar,
cargado de poder, influencia y presencia mediática, pronto comenzaría a marcar la dinámica de la relación. Para comprender realmente el lugar en el que Cecilia comenzó a adentrarse, es indispensable mirar con atención el vasto entramado social y político que rodeaba a la familia Sena. Su historia no es la de un hogar común, sino la de un núcleo que durante décadas construyó poder, influencia territorial y una presencia casi omnipresente en la vida pública del Chaco. Emerenciano Sena, el padre de César, inició su vida laboral como albañil, pero desde joven se involucró en movimientos sociales y políticos. Con el tiempo, empezó a integrarse en una línea interna del sindicato que luego lo catapultó hacia un rol más visible, el de dirigente de trabajadores desocupados. Durante la década de los 90, un período marcado por fuertes crisis económicas en la provincia, Emerenciano se consolidó como una figura clave del movimiento piquetero. Su estilo era frontal, combativo y muchas veces polémico. Para algunos sectores era un hombre que había transformado la necesidad de los más vulnerables en un instrumento de poder personal. Para otros, especialmente dentro de las corrientes de izquierda, representaba a un líder dispuesto a presionar al Estado para defender a los sectores excluidos. Más allá de las posturas, algo era irrefutable. Los Sena poseían un alcance social profundo y una capacidad de influencia que trascendía lo político. Con el paso de los años, su estructura se volvió cada vez más sólida y compleja. Llegaron a conformar un barrio completo de aproximadamente 30 hectáreas, con viviendas, bibliotecas, centros de salud y escuelas que llevaban el nombre de Emerenciano. No se trataba solo de un clan familiar, sino de una organización social construida alrededor de su figura. A esto se sumaba el movimiento de mujeres liderado por Marcela Acuña, la madre de César, reconocida por su carácter fuerte, su participación activa en la vida política provincial y su presencia constante en actividades públicas. Dentro de su entorno, era vista como una mujer de convicciones firmes, estricta y con gran peso dentro del espacio que dirigían. Ese fue el ambiente donde creció César. Un mundo atravesado por la militancia, los recursos, la visibilidad mediática y una estructura comunitaria que funcionaba casi como un ecosistema propio. La familia había superado hacía tiempo las carencias de sus inicios, y él se movía con naturalidad dentro de ese espacio. Vestía bien, tenía una actitud segura y un encanto que atraía con facilidad. Vivía rodeado de comodidades, lejos de la realidad de gran parte de la provincia. Para Cecilia, ese trasfondo no era evidente al comienzo. Desde su perspectiva, veía a un joven amable, atento y cariñoso. Pero para quienes conocían a los Sena, estaba claro que la familia no era una familia más. Tenían seguidores, detractores, una base social amplia, poder político y un impacto que se sentía incluso en las dinámicas vecinales. Ese entorno, tan cargado y tan particular, se convertiría con el tiempo en un factor determinante en la relación entre Cecilia y César. Y es que la figura de Marcela, en especial, tendría un rol importante en cómo se desarrolló todo. Desde un inicio, la madre de César no veía con agrado la unión de su hijo con Cecilia. Aunque la relación entre Cecilia y su familia política no fuera sencilla, el vínculo con César parecía fortalecerse con el paso del tiempo. A pesar de la resistencia clara de Marcela, él continuó junto a Cecilia, y al menos hacia afuera, mostraba un compromiso cada vez mayor. Tanto así que en agosto de 2022, antes de cumplir el primer año juntos, decidió darle una sorpresa especial, una propuesta de matrimonio durante una salida por su aniversario. Cecilia aceptó con entusiasmo, con la ilusión de alguien que veía en ese paso el comienzo de una nueva etapa. Apenas 2 meses más tarde, el 24 de octubre de 2022, la pareja formalizó la unión en una ceremonia civil sencilla. Para la ocasión, Cecilia eligió un vestido rosa claro y un saco azul que consideraba de buena suerte. Asistió acompañada de su familia y de sus mascotas, un detalle que reflejaba cuánto valoraba ese momento. En redes sociales compartió imágenes y videos del día, mostrando la emoción que sentía al dar ese paso tan importante. Sin embargo,
hubo algo que marcó ese evento de manera dolorosa. Ningún miembro de la familia Sena asistió al casamiento. La ausencia fue evidente para todos los presentes y reflejó de manera contundente el rechazo que Marcela sentía hacia su nuera. Aquella distancia no era nueva. Desde el principio, Marcela había mantenido una actitud fría, sin interés por conocer a Cecilia ni integrarla en su entorno. La situación quedó aún más clara cuando Cecilia aceptó un trabajo ofrecido por la propia Marcela. Lejos de significar un acercamiento, Marcela insistió en que realizara sus tareas desde su casa y no en el espacio donde funcionaba la organización familiar. Para Mercedes, la tía abuela de Cecilia, eso fue un golpe al corazón. Era una prueba más de que la mujer no quería que la joven se acercara al entorno de los Sena. Con el paso de los meses, el clima se volvió más hostil. Cada vez era más evidente que Cecilia no era bienvenida. Sutiles comentarios, decisiones unilaterales, actitudes frías y un ambiente cargado hicieron que la joven empezara a expresar con honestidad que no temía a César, pero sí al entorno que lo rodeaba. No se trataba de un conflicto directo, sino de una presión silenciosa y persistente que la hacía sentir fuera de lugar. A pesar de todo eso, Cecilia siguió apostando por su matrimonio. Ella creía en su relación y veía en César a su compañero, no a un enemigo ni a alguien con intenciones oscuras. Él era, a sus ojos, la persona con quien quería construir un hogar. Por eso intentó seguir adelante, con paciencia y calma, haciendo lo posible por sobrellevar el rechazo y concentrarse en su vida cotidiana. En 2023, la pareja vivía en la casa de Mercedes, un espacio que para Cecilia siempre había sido refugio emocional. Allí se sentía segura, acompañada, contenida. Además, junto a César, habían emprendido un pequeño local, una iniciativa que representaba para ambos una forma de independencia económica y un proyecto común. Mantenían rutinas conjuntas, compartían días de trabajo, momentos tranquilos y planes de futuro. Desde afuera, nada hacía pensar que la relación estaba atravesada por tensiones tan marcadas. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, persistía una verdad imposible de negar. La familia Sena seguía sin aceptarla, sin integrarla, sin reconocerla. Esa distancia, esa persistente negativa a incluirla en su círculo, se convirtió en una carga emocional que Cecilia llevaba en silencio. Vivía entre dos polos opuestos: su propio hogar, donde encontraba afecto y sostén, y el mundo de su esposo, donde siempre se sintió observada, juzgada y rechazada. Ese escenario de desequilibrio y presión emocional sería determinante para comprender el contexto que rodeó los eventos que vendrían después. A comienzos de mayo de 2023, cuando la rutina parecía estable y los proyectos en común avanzaban, surgió una noticia que encendió una nueva esperanza en Cecilia. César llegó a la casa con un anuncio que, según él, podía transformar por completo su futuro. Les habían ofrecido un trabajo en Ushuaia, una ciudad ubicada en el extremo sur del país, conocida por su clima frío, su turismo y sus oportunidades laborales. Aseguró que la propuesta había llegado gracias a los contactos de su madre y que ambos serían incorporados al área de planificación, con un salario significativamente superior al promedio de la Argentina. El ofrecimiento no solo representaba un buen ingreso económico, sino también la posibilidad de alejarse de las tensiones constantes que Cecilia vivía con la familia de su esposo. Para ella, esa oportunidad era casi simbólica. Un aire nuevo, una distancia necesaria y un comienzo que no dependiera de la influencia omnipresente de los Sena. Era, además, la oportunidad de construir un futuro sin intermediarios, sin miradas juzgadoras y sin el peso de una estructura familiar que nunca la había querido. La joven no lo dudó. Se entusiasmó de inmediato y comenzó a imaginar cómo sería su vida en el sur. Un clima distinto, una ciudad totalmente nueva y una convivencia que, quizás, podría fluir con mayor armonía una vez lejos de las presiones. Así, la fecha del viaje quedó programada para los primeros días de junio. La noche del jueves 1 de junio de 2023,
Cecilia preparó cuidadosamente su valija negra, la misma que Mercedes le había regalado. Guardó ropa, algunas pertenencias personales y todo lo que creyó que necesitaría para iniciar una vida completamente diferente. Su tía abuela Mercedes la recuerda emocionada, ilusionada y con esa luz propia que tenía cada vez que se ilusionaba con un proyecto nuevo. Pero en medio de esa escena de preparación y despedida, hubo un detalle pequeño, pero inquietante. Cuando César cargó las cosas en la Toyota Hilux blanca, llevaba consigo únicamente una mochila muy ligera. La tía abuela, acostumbrada a preocuparse por todo lo práctico, se sorprendió. Sabía mejor que nadie que Ushuaia es una de las ciudades más frías del país y que nadie viaja a ese destino sin ropa térmica o un abrigo adecuado. Al verlo tan despreocupado, lo cuestionó. ¿Cómo pretendía viajar al sur con tan pocas cosas? César respondió rápido, como si ya tuviera la explicación preparada. Dijo que antes de llegar a Ushuaia harían una parada en Buenos Aires y que allí compraría lo que necesitaba. Aunque la excusa parecía poco lógica, en ese momento nadie imaginó que ese detalle tendría un significado mayor. La pareja se despidió de Mercedes cerca de las 23 horas. Fue una escena que parecía común, cotidiana, sin dramatismo. Cecilia subió a la camioneta, ilusionada como si estuviera a punto de empezar un capítulo nuevo de su vida. Ese instante, que debería haber sido solo un recuerdo dulce para la familia, terminó siendo la última vez que alguien de su entorno la vio con vida. Durante los días siguientes, la familia mantuvo contacto con ella únicamente mediante mensajes de texto. Aquello ya era extraño, porque Cecilia solía comunicarse mediante audios largos o videollamadas, y jamás se conformaba con mensajes breves cuando estaba lejos. Cada vez que su familia le pedía un audio para escuchar su voz, ella respondía con mensajes escritos, o enviaba audios antiguos que no coincidían con lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Ese comportamiento despertó inquietudes, aunque todos intentaban mantener la calma. Pensaban que quizás el teléfono tenía fallas, o que el camino era más complicado de lo previsto. Sin embargo, el silencio emocional detrás de esas respuestas, lo impersonal, lo mecánico, lo distante, resultaba imposible de ignorar. La inquietud se transformó en miedo la noche del lunes 5 de junio. 2 hombres llegaron a la casa familiar, golpearon la puerta y se identificaron como agentes de la División de Investigaciones. Buscaban a Cecilia y traían información alarmante. Un hombre llamado Carlos había dicho que sabía que a Cecilia le habían hecho algo. Para su madre y hermana menor, fue como sentir que el mundo se les desarmaba de golpe. Hasta ese momento, creían que Cecilia seguía viajando rumbo al sur. Nunca imaginaron que existía otra posibilidad. En medio del desconcierto, trataron de comunicarse con ella inmediatamente, pero solo obtuvieron mensajes escritos. Ningún audio, ninguna videollamada. Nada que confirmara que era realmente ella quien estaba detrás de esas respuestas. Cuando empezaron a presionar con mayor insistencia, la comunicación se cortó de forma abrupta. Cecilia dejó de responder, y César también. Finalmente lograron contactarlo. Su relato, lejos de tranquilizar, encendió todas las alarmas. Dijo que él y Cecilia se habían peleado en Buenos Aires, que ella lo había atacado sin motivo y que luego escapó. La historia no solo era absurda, sino completamente contradictoria con todo lo que hasta ese momento la familia entendía sobre el viaje. La angustia se convirtió en certeza. Algo grave había sucedido. El martes 6 de junio, sin perder más tiempo, Gloria, su madre, se presentó en la comisaría y denunció formalmente la desaparición de su hija. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda. Se difundieron descripciones físicas, se alertó a puestos camineros y comenzaron las tareas de investigación en conjunto con distintas unidades policiales. Fue en esos primeros días que la familia recibió información que terminó de cerrar el rompecabezas de la peor manera. Cecilia había confesado a un amigo, un mes antes, que César la había agredido durante una discusión.
También apareció una fotografía publicada el 2 de junio en la que él aparecía en Chaco, cuando se suponía que estaba viajando, y con un rasguño notable en el cuello. Cada detalle nuevo parecía confirmar lo que nadie quería aceptar. La familia comprendió la verdad más dura, desgarradora e inmediata. Cecilia jamás había salido de la provincia, y la última persona que estuvo con ella fue César. Mientras la investigación comenzaba a tomar forma, un elemento inesperado empezó a llamar la atención de todos: la posible implicación de la familia Sena. Ese detalle cambió el tono de la causa por completo. Ya no era simplemente la desaparición de una joven. Se trataba de un caso en el que estaban involucrados uno de los clanes más influyentes del Chaco. La primera en pronunciarse públicamente fue Marcela, la madre de César, y lo hizo de manera abrupta, desafiante y contradictoria. En un principio negó absolutamente todo. Afirmó que su hijo no conocía a Cecilia, intentando borrar de un plumazo cualquier vínculo entre ellos. Sin embargo, esa versión se desplomó en cuestión de horas, porque las redes sociales estaban repletas de fotografías, videos, publicaciones y hasta el acta de matrimonio que acreditaba la relación y el casamiento civil. Ante lo evidente, Marcela modificó su relato. Ya no negaba conocerla, pero insistía en que su hijo jamás estuvo casado y que Cecilia era simplemente una conocida. También dijo que César tenía apenas 19 años, cuando en realidad él mismo se había presentado ante Cecilia como un joven de 27, y las autoridades confirmaban otra edad distinta. Cada declaración pública de Marcela generaba más sospechas y profundizaba la percepción de que intentaba manipular el relato desde el inicio. Para los familiares de Cecilia, esas declaraciones fueron un golpe directo, ya que habían videos del casamiento, testigos, vecinos y pruebas contundentes de que Cecilia y César convivían como cualquier matrimonio. Lo que veían no era confusión ni malentendidos. Era un intento burdo y desesperado de borrar el vínculo entre su hija y la familia Sena. Pero las contradicciones no terminaron allí. Patricia Acuña, tía de César, publicó en sus redes sociales un mensaje agresivo, asegurando que Cecilia se había ido con otra persona y que su sobrino no tenía nada que ver con la desaparición. Además, amenazó a cualquiera que mencionara al clan en relación al caso. Esa publicación duró poco tiempo. Fue eliminada rápidamente, pero ya había circulado lo suficiente como para generar indignación. Mientras tanto, la tensión social comenzaba a escalar. En Chaco todos hablaban del tema. En las calles, en los programas locales, en redes, la desaparición de Cecilia se convertía en un símbolo del miedo que provoca enfrentar a un poder que parece intocable. Y justo en medio de ese ambiente cargado, la justicia anunció que César debía presentarse a declarar. Fue convocado para el jueves 8 de junio. Cuando llegó a la comisaría, lo hizo acompañado de su madre, su abogado y un grupo de militantes del movimiento feminista Mujeres al Frente. No llegó en silencio ni con perfil bajo. Entró entre aplausos, sonrisas y demostraciones de apoyo. Aquella imagen, César caminando entre vítores mientras Cecilia seguía desaparecida, generó una ola nacional de indignación. Marcela, fiel a su estilo confrontativo, habló con la prensa afuera de la dependencia policial. Declaró que todo lo que ocurría era una maniobra política destinada a perjudicarla en las próximas elecciones. Presentó a su hijo como un simple estudiante de medicina que estaba siendo perseguido injustamente. Pero lo más llamativo fue que, en medio de esa declaración, afirmó que ella misma había visto a Cecilia el día de su desaparición, contradiciendo su versión anterior y añadiendo aún más confusión a su relato. Mientras César declaraba, afuera se desató un episodio violento. Una periodista que transmitía en vivo fue atacada físicamente por integrantes del movimiento que acompañaba a Marcela. Hubo golpes, empujones, intentos de cortar la transmisión y agresiones abiertas. Las imágenes recorrieron el país en cuestión de minutos y alimentaron aún más la percepción de que el entorno Sena reaccionaba con hostilidad extrema ante cualquier intento de exposición pública.
Para la familia de Cecilia, ese día fue la confirmación definitiva de que algo oscuro estaba sucediendo. Cada gesto, cada palabra, cada contradicción y cada episodio de violencia reforzaba la sensación de que no estaban frente a una desaparición común, sino frente a una estructura de poder que se movía para tapar lo evidente. Tras la declaración de César y el clima violento que se había desatado en la comisaría, la tensión social alrededor del caso ya era insostenible. La desaparición de Cecilia no solo había conmocionado a la provincia, había expuesto públicamente el choque entre una familia desesperada por encontrar a su hija y un clan político acusado, cada vez con más fuerza, de encubrir la verdad. Y mientras el país entero observaba, la justicia comenzó a tomar decisiones más firmes. La mañana del viernes 9 de junio, Gloria, acompañada por la tía abuela, Mercedes y la hermana menor, Ángela, encabezó una movilización en las calles del Chaco. No era una marcha improvisada, era un grito desesperado. Vecinos, amigos, familiares y personas que ni siquiera conocían a Cecilia se sumaron al reclamo. Llevaban carteles, pañuelos, velas y la imagen de la joven, ya convertida en símbolo de angustia colectiva. Gloria, devastada pero de pie, pidió justicia, protección y respuestas. Aseguró que no confiaba plenamente en las fuerzas de seguridad, especialmente después del clima hostil del día anterior y de la agresión a la periodista. La mezcla de dolor e impotencia se hizo evidente en cada palabra. No sabía qué había pasado con su hija, pero sentía que el tiempo corría en su contra, y que alguien estaba intentando esconder lo ocurrido. Mientras la movilización avanzaba, la justicia ya estaba en marcha. Ese viernes comenzó un extenso operativo de allanamientos en varias propiedades vinculadas a la familia Sena. Las órdenes incluían la casa principal del clan, el predio comunitario y otros espacios asociados a su actividad política y social. Uno de los allanamientos que rápidamente tomó estado público fue el realizado en la vivienda principal de los Sena. Allí los investigadores encontraron a Emerenciano, quien presenció la inspección. El operativo se extendió por unas 7 horas, durante las cuales se revisó cada habitación, cada rincón, cada espacio de almacenamiento. Durante esa revisión, se encontraron más de 5 millones de pesos argentinos en efectivo. La suma, sin una justificación clara, levantó sospechas que iban más allá de la desaparición de Cecilia. Aunque en ese momento no estaba directamente vinculada a la causa principal, el hallazgo abrió la puerta a una posible investigación económica por lavado de dinero y evasión fiscal. Pero el resultado más inquietante del allanamiento no fue el dinero. Mediante el uso de luminol, se detectaron manchas compatibles con sangre en distintos puntos de la vivienda. Aunque los análisis debían confirmarse, ese hallazgo puso a la familia Sena en el centro absoluto de la escena. El ambiente que habían intentado presentar como ajeno al caso comenzaba a derrumbarse con rapidez. Con estos indicios, el fiscal actuó de inmediato. Solicitó la detención de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y pidió una orden de captura internacional para César, quien no había cumplido la orden de volver a declarar. Para la justicia, su ausencia y la evasión de comparecer no eran un malentendido. Era una señal clara de que estaba prófugo. La noticia explotó en todo el país. En cuestión de horas, cualquier discurso de victimización o persecución política que había intentado instalar la familia se desmoronó. La opinión pública no tenía dudas. Los Sena habían dejado de ser simples referentes sociales investigados. Ahora eran sospechosos directos de un crimen gravísimo. Ese mismo día por la noche, mientras Chaco ardía en tensión y el país entero seguía cada movimiento del caso, Gloria grabó un video que conmocionó a todos. Con una tristeza imposible de ocultar, dijo en voz temblorosa que probablemente su hija no regresaría con vida, que lo único que pedía ahora era poder despedirse de ella. Ese pedido desesperado resonó en todo el país. Y entonces, el sábado 10 de junio por la mañana, ocurrió un giro inesperado. César se entregó tras 24 horas de fuga. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, el cerco policial se había cerrado tanto a su alrededor que no tenía alternativas.
Con su detención, ya eran 4 los arrestados en relación con la desaparición de Cecilia. La causa había dejado de ser una búsqueda y ahora avanzaba de lleno hacia la hipótesis más temida, la de un femicidio. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó la prisión preventiva de César y pidió oficialmente que el caso se investigara bajo esa tipificación. La Fiscalía se movía con prudencia, pero con paso firme, mientras la presión pública aumentaba día tras día. En ese punto, para la sociedad chaqueña y para la familia de Cecilia, ya no quedaban dudas. Lo que había ocurrido estaba estrechamente vinculado al entorno Sena, y cada nuevo detalle reforzaba la certeza de que la desaparición de Cecilia no era un hecho aislado, sino parte de algo mucho más oscuro. Y aún así, lo más estremecedor todavía estaba por revelarse. Tras las detenciones de los Sena y de su círculo más cercano, la incertidumbre sobre el paradero de Cecilia se volvió aún más angustiante. La familia seguía sin respuestas, mientras que la justicia avanzaba en silencio, analizando cada dato, cada evidencia y cada indicio con la mayor cautela posible. Pero aunque el proceso fuese minucioso y lento, los resultados que comenzaron a surgir durante la segunda mitad de junio de 2023 marcaron un giro crucial en la investigación. Después del 13 de junio, la causa tomó un impulso determinante. La justicia intensificó los allanamientos en todas las propiedades vinculadas al clan Sena. Estas inspecciones, realizadas por equipos especializados, no solo buscaban rastros físicos, sino también reconstruir los movimientos, horarios y posibles maniobras realizadas durante los días críticos en los que Cecilia desapareció. Fue en ese contexto cuando se descubrieron elementos que estremecieron tanto a los investigadores como a la opinión pública. En distintas áreas de los predios revisados se detectaron rastros mediante luminol, un reactivo que revela la presencia de sustancias compatibles con sangre, incluso si éstas hubieran sido limpiadas o eliminadas superficialmente. Además, se encontraron señales evidentes de una hoguera reciente, lo que sugería un intento deliberado de incinerar objetos o material que podría haber resultado comprometedor. Estas pruebas, aunque aún en proceso de análisis, empezaron a delinear un escenario inquietante. Lo ocurrido no había sido improvisado. Todo indicaba una acción planificada, o como mínimo, una serie de decisiones rápidas destinadas a borrar huellas. Frente a estos hallazgos, la Fiscalía tomó una decisión contundente: cambiar la calificación legal del caso. La imputación más severa recayó directamente sobre César. La justicia lo señaló como el principal responsable del femicidio de Cecilia. Sus padres, Emerenciano y Marcela, quedaron imputados como partícipes necesarios, lo que implicaba que su rol había sido fundamental para facilitar, encubrir o permitir la consumación del crimen. Junto a ellos, varios colaboradores del entorno cercano también quedaron involucrados, acusados de encubrimiento agravado por su supuesta participación en la limpieza de evidencias, la manipulación de información o la destrucción de elementos vinculados al caso. Entre julio y septiembre de 2023, la investigación alcanzó uno de sus momentos más decisivos. Los peritos lograron reunir la evidencia técnica más sólida del expediente hasta ese momento. El análisis de la camioneta Hilux utilizada por César la madrugada del 2 de junio reveló movimientos irregulares en zonas rurales y predios asociados a los Sena, ubicaciones que no coincidían con la versión aportada previamente por el propio acusado ni por su familia. Además, se encontraron restos óseos fragmentados y objetos calcinados en diferentes puntos del predio. Aunque el estado de estos restos hacía imposible obtener una identificación completa, los expertos coincidieron en que habían sido sometidos a altas temperaturas durante un lapso prolongado, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de un intento deliberado de eliminar rastros. A esto se sumaron las pruebas telefónicas. El celular de Cecilia había sido manipulado después de su desaparición, enviando mensajes falsos y reenviando audios antiguos en un intento de simular que seguía con vida y en viaje. El análisis de antenas telefónicas terminó por derrumbar cualquier relato alternativo. Su teléfono nunca salió de la provincia del Chaco, lo que invalidaba por completo
la supuesta historia del viaje a Buenos Aires y luego a Ushuaia. Cada una de estas pruebas consolidó la acusación. El relato que César y su familia habían intentado instalar en un principio se desplomó por completo cuando la evidencia técnica lo contradijo desde todos los ángulos posibles. Para la familia de Cecilia, estos hallazgos eran un golpe emocional devastador, pero, al mismo tiempo, un paso indispensable hacia la verdad. La esperanza de encontrarla con vida ya se había disipado, pero ahora se aferraban a otro objetivo: justicia. Mientras la investigación por el femicidio de Cecilia avanzaba con paso firme, la causa comenzó a ramificarse hacia un terreno que pocos imaginaban al inicio: el económico. La desaparición de la joven había destapado un entramado complejo alrededor del clan Sena, y las autoridades empezaron a revisar cada movimiento financiero, cada transferencia y cada estructura relacionada con ellos. Entre finales de 2023 y todo 2024, la justicia abrió una investigación patrimonial sobre la Fundación Dr. Saúl Acuña, la organización dirigida por Marcela. Esta entidad, que durante años había funcionado como base de operaciones para actividades políticas y sociales del clan, comenzó a mostrar irregularidades llamativas. Las pericias revelaron transferencias millonarias del gobierno provincial hacia la fundación, fondos cuyo uso y destino no estaban registrados de manera clara. Este hallazgo encendió todas las alarmas. La hipótesis que empezó a tomar fuerza entre los investigadores fue que, además de las causas vinculadas a la desaparición de Cecilia, el clan podría estar involucrado en delitos económicos, entre ellos lavado de dinero y evasión fiscal. Estos movimientos financieros coincidían con el estilo de vida que los Sena habían mantenido durante años: una estructura de poder, recursos abundantes y un flujo constante de dinero difícil de justificar únicamente por sus actividades declaradas. Mientras tanto, la situación procesal de los detenidos continuaba endureciéndose. Las múltiples apelaciones presentadas por la defensa, destinadas a evitar que la causa llegara a juicio oral, fueron rechazadas una tras otra. Cada intento de frenar el avance de la investigación era evaluado con rigurosidad, y ninguna estrategia legal logró revertir la solidez del expediente. Para la justicia, el caso estaba claro. La línea central, el femicidio de Cecilia, era lo suficientemente fuerte como para sostener el proceso en pie. Pero ahora, además, surgía un segundo frente judicial que comenzaba a revelar la magnitud real del poder del clan. Los Sena no solo enfrentaban cargos por encubrimiento y homicidio, también debían rendir cuentas por el manejo de grandes sumas de dinero cuya procedencia no estaba justificada. A principios de 2025, tras casi 2 años de investigación sostenida, la Fiscalía anunció que la etapa de instrucción estaba completa. La causa estaba lista para ser elevada a juicio oral. Ese anuncio generó una enorme expectativa. El país entero sabía que ese juicio no sería uno más. Era un proceso cargado de simbolismo, donde no solo se buscaba justicia por Cecilia, sino también exponer un sistema de poder que había operado durante décadas en la provincia. El juicio oral comenzó finalmente en octubre de 2025, después de meses de expectativa y una atención pública que no disminuía. Era, sin dudas, uno de los procesos judiciales más esperados del país. Desde muy temprano, la sala se llenó por completo. Familiares, periodistas, activistas, vecinos y organizaciones de derechos humanos ocuparon cada rincón disponible. Afuera, cientos de personas seguían la transmisión y se congregaban en apoyo a la familia de Cecilia. Durante las primeras audiencias, quedó claro que el juicio no sería sencillo ni rápido. Más de 100 testigos pasaron por la sala, ofreciendo relatos que reconstruían desde distintos ángulos lo ocurrido entre el 1 y el 6 de junio de 2023. Declararon vecinos del barrio, peritos forenses, agentes de seguridad, especialistas en telefonía, analistas de movilidad vehicular y también exintegrantes del movimiento social liderado por los Sena. Cada testimonio aportaba una pieza más a un rompecabezas que para entonces ya estaba prácticamente armado. Las pruebas presentadas por la Fiscalía
fueron contundentes y meticulosamente organizadas. Se expusieron imágenes captadas por cámaras de seguridad, análisis de luminol que revelaban posibles rastros de sangre en la casa del clan, peritajes sobre el desplazamiento nocturno de la camioneta Hilux, reconstrucciones digitales del recorrido realizado y testimonios de trabajadores del predio. Todo se entrelazaba para construir una narrativa sólida que situaba a Cecilia entrando al domicilio de los Sena, sin haber salido jamás, y luego siendo trasladada en la madrugada en un vehículo manejado por César. A lo largo de las audiencias, la investigación reveló la hipótesis más aceptada sobre lo sucedido con Cecilia. Según las pruebas reunidas, la joven salió de su casa la noche del 1 de junio acompañada por César, pero no se dirigieron hacia ninguna entrevista laboral. Ambos fueron directamente al domicilio de su familia política. Allí, las cámaras y testimonios confirmaron que Cecilia ingresó, pero nunca volvió a ser vista saliendo. La fiscalía sostuvo que durante la madrugada del 2 de junio, Cecilia fue asesinada dentro de esa propiedad. Después de eso, su cuerpo habría sido trasladado en la Hilux hasta un predio rural vinculado a los Sena, donde, según los peritajes, se habría intentado incinerarlo en una hoguera improvisada para eliminar todo rastro. Los restos hallados en la zona, fragmentos óseos calcinados y objetos quemados, reforzaron esta hipótesis, aunque su estado impidió una identificación completa. Ese mismo día, alguien manipuló el teléfono celular de Cecilia, enviando mensajes que intentaban simular que seguía viva y viajando, e incluso reenviando audios antiguos para engañar a su familia. Esa fachada se mantuvo hasta el 5 de junio, momento en el que, al exigir escuchar su voz, la comunicación se cortó definitivamente. Entre el 2 y el 6 de junio, según la acusación, se ejecutaron una serie de maniobras destinadas a ocultar el crimen: limpieza de la vivienda, quema de restos, eliminación de pruebas y la difusión de versiones falsas sobre un viaje a Buenos Aires. Todas estas acciones, según la Fiscalía, fueron llevadas a cabo con la participación directa de César y la colaboración indispensable de sus padres y de personas cercanas. Tras semanas de audiencias, análisis forenses, declaraciones y exposiciones técnicas, el juicio llegó a su momento decisivo. El 15 de noviembre de 2025, el jurado popular emitió su veredicto. La sala estaba colmada. Afuera, una multitud contenía la respiración. La resolución fue histórica. César Sena fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio doblemente agravado de Cecilia. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron también prisión perpetua como partícipes necesarios del femicidio, reconociéndose su rol activo en la ejecución y el encubrimiento. Los colaboradores involucrados en la destrucción de evidencia y la obstrucción de la investigación recibieron penas menores. Algunos fueron condenados a 8 años de prisión por encubrimiento agravado, mientras que otros recibieron entre 3 y 5 años por participación secundaria en las maniobras destinadas a ocultar lo ocurrido. Con ese fallo, la justicia dejó establecido que el femicidio de Cecilia no fue un acto impulsivo ni aislado, sino un proceso coordinado en el que participaron directamente César y sus padres, con el apoyo de su entorno más cercano. Aunque el juicio representó un avance enorme en términos de verdad y justicia, aún quedaba una herida imposible de cerrar. El cuerpo de Cecilia nunca fue encontrado. Su madre, Gloria, seguía viviendo con el dolor insoportable de no tener un lugar donde despedirse, donde llevar una flor o donde llorarla en paz. La justicia había llegado, pero no había traído consuelo. La historia de Cecilia nos enseña que, cuando la política y el poder se mezclan con la impunidad, la verdad puede quedar atrapada bajo un silencio que protege a quienes se creen intocables. Su caso es el ejemplo doloroso de cómo una familia con influencia, recursos y conexiones pudo maniobrar durante años como si estuvieran por encima de la ley. Y aún así, fue la presión pública, la indignación nacional y la fuerza de miles de voces las que rompieron esa coraza. Porque si este caso avanzó, si la justicia finalmente miró hacia donde debía mirar, fue gracias a la gente que se negó a dejar que la historia muriera en la oscuridad,
En un país donde todavía siguen desapareciendo mujeres, donde aún hay familias buscando respuestas y donde demasiados crímenes quedan enterrados, difundir estos casos es esencial. No es morbo, es memoria, es resistencia, es exigir que no haya una Cecilia más. Cuando hablamos, compartimos y visibilizamos, impedimos que el poder aplaste la verdad. Y cada historia que se cuenta es un recordatorio de que la justicia no puede seguir llegando tarde. Hoy, recordar a Cecilia es un acto de resistencia. Hablar de ella es mantener vivo aquello que intentaron borrar. Por eso, si te impactan estas historias reales, si crees que es necesario seguir exponiendo estos casos para que no queden en silencio, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo permite que sigamos investigando, narrando y poniendo luz donde otros quisieran oscuridad. Gracias por acompañarme en esta historia tan dura. Nos vemos en el próximo caso. Cuídense y nunca dejen de exigir justicia.